Lo que está en las entrañas de la tierra es nuestro y solo nosotros decidiremos sobre esa riqueza. Tata Cárdenas, ese día ganaste la gloria, el amor y respeto de un pueblo dolido y el sentimiento sincero que cambió el destino. Así será en estos próximos meses, en estos próximos años. México, los mexicanos recuperaremos lo que es nuestro. Hoy podrán celebrar su mayoría, pero les digo que este próximo 2015 ganaremos de la mano del pueblo la consulta popular y con ello rescataremos al sector energético. Enrique Peña Nieto se comprometió desde su campaña a no privatizar Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Hoy lo hace, transfiriendo a las empresas transnacionales lo que es nuestro, los activos más valiosos de México, sus reservas petroleras y el mercado eléctrico. No se desesperen, tenemos tiempo. Diputada, hay un acuerdo pactado entre los grupos parlamentarios y usted no ha respetado los tiempos. Se ha excedido por prácticamente 6 minutos del tiempo que había sido asignado su turno, a quien está, por supuesto, perjudicándose a su propio grupo parlamentario. De ninguna manera. Ya pueden seguir gritando. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación presentada por la diputada Valle San Pedro. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión las propuestas de modificación presentadas por la diputada Valle San Pedro. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa. Por lo tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Juan Buenotorio para presentar propuesta de modificación. Gracias, presidente. Yo quiero aprovechar el tiempo de mi partido para responder a una alusión personal que no pude hacerlo en su momento porque estaba fuera del salón. En esta reserva que amablemente me cedió mi compañero Eric Marte, quiero responder a esa alusión personal de uno de los oradores de hace un rato, en donde estableció que tuve algunas denuncias y algunas investigaciones. Efectivamente, por denuncias de grupos de diputados en la legislatura en 2006, cuando era candidato a senador, diputados quisieron involucrarme en algunos temas, presentaron denuncia ante la Procuraduría General de la República. Esta hizo una investigación muy exhaustiva ante funcionarios de Pemex cuando no estaba yo ya en la empresa, y aquí le puedo entregar, diputado, todas las averiguaciones previas que se hicieron, las resoluciones del no ejercicio de la acción penal, investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, investigación también con resolución favorable del órgano interno de control de Pemex, de la Secretaría de la Función Pública y de todas las instancias que pudieron investigar mi desempeño en Petróleos Mexicanos, y además todas esas investigaciones resultaron en que no tuve responsabilidad alguna porque siempre me comporté conforme a derecho, respetando las normas y la ley de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias por su atención y disculpen esta intromisión. Diputado Juan Bueno, hay una pregunta. Muy bien. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta de modificación. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Eric Marte Rivera Villanueva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Desechadas. Queda en sus términos doña Marta Beatriz Córdoba Bernal del MC. Tiene el uso de la voz.
Buenas tardes, diputadas y diputados. Vaya descaro que se dice de estos organismos reguladores que van a ser los encargados de regular las tarifas de luz y precio de los combustibles. ¿Quién lo hace actualmente? La Secretaría de Hacienda, ¿o no? Ustedes lo saben muy bien. ¿Y quién va a estar dentro de este órgano regulador? La propia Secretaría de Hacienda. ¿No es lo mismo o de plano tenemos la mente tan cerrada que no queremos entender? En teoría, la función del Consejo Coordinador del Sector Energético será organizar los programas de trabajo de los órganos reguladores para que sean congruentes con la política energética que fije el gobierno federal. Pero eso es solo en teoría. Miren, si algún país tiene leyes y reglamentos, es México, y lo sabemos, pero como somos el país de la corrupción, las leyes es lo que menos se respetan. Lamentablemente, en este país, las leyes son de hule. En México, por su alto grado de corrupción, hay que recalcarlo una y otra vez, los servidores públicos se tapan unos con otros. Prueba de ello es que si un servidor público de alto nivel, llámese director, subdirector o secretario de Estado, después de estar en un encargo de este nivel, haciendo tranzas y permitiendo todo tipo de triquiñuelas, los premian sentándolos aquí en una curul. Muchos de los que están envueltos en denuncias ante la PGR están aquí sentados, protegiéndose unos a otros. Lo mismo pasa en el Senado. Algunos protegiendo a sus prestanombres o familiares envueltos en actos de delincuencia y corrupción. Déjenme ilustrarles. Esto que se está proponiendo no toca temas de fondo. Es vano. La salud en verdad está en riesgo. Créanme que todos estos textos que estamos discutiendo, no hay nada en ellos que regule el uso de las sustancias químicas cancerígenas en el proceso del fracking. Mienten quienes dicen que no hay sustancias químicas cancerígenas y mutagénicas. Están haciendo alarde de una total ignorancia. Nos vamos a empezar a dar cuenta de estos daños cuando en nuestras familias empiece a haber nacimientos con malformaciones, que nuestros hijos o nuestros nietos lleguen a nacer incluso hasta sin orejas. Esto es grave lo que les estamos diciendo. Los órganos reguladores en nuestro país solo sirven para justificar los abusos de las dependencias. Ejemplo muy claro de esto es la Profeco. ¿Para qué sirve la Profeco? Para nada, únicamente sirve para justificar a empresarios abusivos y ladrones, que muchos de ellos también están aquí sentados. Estos órganos reguladores, señores diputados y diputadas, no van a regular absolutamente nada, porque todos los que lo van a integrar van a ser gente que se lo deban al Ejecutivo. Miren, que si la PGR está en una franca dependencia del Ejecutivo, porque existen más que elementos para que el titular del Ejecutivo, a él mismo, se le iniciara una investigación a fondo por traidor a la patria, que es Enrique Peña Nieto. No confundan, ni quieran confundir a la ciudadanía para su conveniencia. Estos órganos reguladores van a ser comparsa del Ejecutivo y de las empresas transnacionales que muchos de ustedes van a dirigir. Y saben que es cierto porque ya están las negocias. Concluyo, presidente. Si quieren en verdad ser transparentes, empecemos a desempolvar los expedientes en la PGR en contra del enriquecimiento de Romero de Champs, que lo dije ayer puntualmente y estamos en el escándalo internacional gracias a este tipo, a la fletera Continental de Líquidos en Veracruz, a Moreira en el estado de Coahuila, a Marín en Puebla, Fidel Herrera también en Veracruz,
la guardería ABC, las muertes de periodistas que han denunciado fraudes y corrupción en México, a los gobernadores. Tiene usted 2 minutos de exceso. Le ruego, por favor, concluya. De los Fox y los Sagún, las denuncias de campesinos y ganaderos de Profepa. Concluyo, presidente. Los abusos de empresas en contra de la población que existen. Diputada, le ruego concluir su participación. Voy a concluir, presidente, aunque usted no es respetuoso, pero bueno, vamos haciendo justicia. Le ruego sea respetuoso del acuerdo y del reglamento. A quien no puede pagarla y se aguantan, ¿es cuánto? Don José Antonio León Meldívil. Esta pregunta de la Secretaría de la Asamblea si se aceptan las propuestas. Perdón, diputado, un momento. De la diputada Córdoba Bernal. En votación económica se consulta a la Asamblea si se aceptan a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Desechadas. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros diputados. De verdad, las medidas que se están tomando, sobre todo en la aprobación de estas leyes secundarias, son de corte neoliberal. La diferencia es que aquí es un neoliberalismo trasnochado y tramposo. Los neoliberales de los países realmente neoliberales, la propiedad del suelo es distinta. Aquí, con 1000 artilugios, nos dicen que la propiedad tiene hay interés social. Hay un interés social y que va a reivindicar el Estado. Y la propiedad de la tierra, y sobre todo la propiedad social de la tierra, es la de encimita. En los países neoliberales, si ustedes están de acuerdo en serlo, sean consecuentes y que los propietarios de las acres que haya sean propietarios de todo, no nada más de la parte de encima. Por eso la diferencia en Estados Unidos, el propietario de una acre, si encuentra oro, petróleo, gas, lo que sea, se hace millonario, porque es de él lo que está ahí. Y en el caso nuestro, los mexicanos, ejidatarios, comuneros, propietarios, privados, en donde se encuentre petróleo, va a ser su desgracia. Esta es la diferencia. En relación a los órganos reguladores, nosotros estamos planteando eliminar el artículo 33 del dictamen, porque es una verdadera pieza. En la discusión nosotros pensábamos que se iba a hacer serio. Por ejemplo, se planteaba desde antes en el artículo 71 de la ley de la industria eléctrica, presentó una reserva el diputado Marco Antonio Bernal del PRI, pero no está las funciones que le daban precisamente en la ley de energía eléctrica cambian, cambia completamente en relación a lo que se plantea en el artículo transitorio 8º de la referida ley, ya que extiende las facultades no solamente de transmisión, de ductos, etcétera, sino que ahora también en la producción y generación de energía eléctrica, que le dan pues toda una serie de facultades. Y los casos como la Parota, el Zapotillo, están ahora en manos precisamente de las instancias que seguramente actuarán en contra de ellos. Acá en el caso del artículo 33, pues simplemente también es otra broma de mal gusto. Nosotros planteamos que se elimine porque las facultades que le dan a los órganos son de manera excesiva. Es decir, este órgano, más que regulador, es un órgano fiscalizador y va a estar incluso
va a ser la declaratoria de utilidad pública en los predios de propiedad pública, social y privada. Es decir, ¿cuál es la integración? Compañeros, no se preocupen por la integración. La preocupación es la función que tendrán esos órganos reguladores, que más que regular a los particulares o a las empresas que vengan a hacer exploración, van a tener facultades para determinar si es de utilidad pública y por lo tanto enajenar a favor de la iniciativa privada. Ahora, por ello, la propuesta es al revés. Las reformas, estas van a ser lo que era de interés público, ahora es de interés privado. Claro, la diferencia es que desde el Estado dice que ese interés privado es de interés público. Compañeras, compañeros, la verdad, hay que ser consecuentes y plantear, concluyo, señor presidente, nosotros estamos interesados en que haya reformas profundas en nuestro país en relación al campo y a esta sobre todo, pero no bajo la entrega de nuestro patrimonio nacional, que es en esencia lo que está planteando en el artículo 33 del dictamen, y por lo tanto pedimos que se elimine. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Diputado Durazo, tiene usted el uso de la voz por 4 minutos. Su compañera se consumió otros 2, pero le damos 5, pues. Pero le damos 5. Yo le rogaría fuésemos un poco más respetuosos con el tiempo. No le faltan el respeto a esta presidencia. Nos los faltamos a nosotros mismos y cumpliendo el acuerdo. Ojalá y me ayude. Consulte la Secretaría de la Asamblea antes si las propuestas del señor diputado se aceptan a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Desechadas quedan en sus términos. Adelante, diputado Durazo Montaño. Gracias, presidente. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados. Aquellos que no compartimos la visión predominante de la mayoría de gobierno, somos de manera retórica reiteradamente convocados a hacer propuestas. Todos hemos aclarado aquí que las hacemos invariablemente, pero que invariablemente son rechazadas. No soy ingenuo, así es que sin esperanza dejo aquí ante ustedes una propuesta previo razonamiento de su conveniencia. Hemos escuchado aquí discursos que parecen salidos de la literatura de ficción, joyas de la literatura de ficción, donde las instituciones funcionan con transparencia, son sometidas a adecuados sistemas de evaluación y, por supuesto, rinden cuentas. Cuando yo escucho estos discursos, me pregunto, ¿por qué si diseñamos y operamos tan bien, es que el país está tan mal? Tenemos, derivado de los resultados que se están obteniendo, que concluir que los argumentos bajo los cuales la mayoría justifica la aprobación de sus iniciativas son argumentos falaces. En el caso específico de la agencia en cuestión, entiendo que la constitución de la agencia sea producto de un acuerdo político, pero me parece que su diseño debió haber derivado de una mínima racionalidad política y de una mínima eficacia administrativa. Vean ustedes, la agencia representa un severo retroceso en la política ambiental respecto de lo que nuestro país ya tiene actualmente. La primera iniciativa fue ambiental, fue de 1971, luego 1981, 82, 86 y posteriormente en los años 90 otra actualización. Esta iniciativa
en primer lugar, no es suficientemente específica respecto a las atribuciones de la agencia. Número dos, se corre el riesgo de caer en duplicidades y contradicciones entre las decisiones de la agencia y de las instituciones que actualmente están funcionando. Número tres, tenemos que dejar que las instituciones maduren su proceso administrativo para que alcancen su eficacia óptima. No podemos estar cambiando instituciones cada vez que a un presidente de la República se le dé su gana, por mucha mayoría que tenga en esta Cámara, porque lo que nosotros debemos garantizar es su eficacia, y esa eficacia requiere de un larguísimo proceso de maduración que las instituciones ambientales no han… Permítame un segundo, señor diputado Durazo. Adelante. Diputado Escobar, ¿con qué objeto? Si el orador me permite una pregunta, ¿Le permite? Sí, sí, le permite. Con mucho gusto, diputado. Con mucho gusto. Muy amable, diputado. Diputado, usted sin duda es un hombre de un enorme bagaje de conocimiento cultural, experiencia política, y me apena tener que hacerle esta pregunta, pero este mismo discurso que usted está dando lo escuchamos con las mismas palabras en el Senado de la República, y eso reflejaría que usted no leyó la minuta. Yo quiero comentarle que la Secretaría de Medio Ambiente ha tenido una etapa de maduración larga, de más de 18 años. Esta agencia es un reflejo de instituciones que se han constituido en potencias energéticas como Noruega, como Brasil y como los Estados Unidos. Sus facultades son exhaustivas en materia de sanción, de revisión y de previsión en materia ambiental. Yo diría que la agencia ambiental, dirigida especialmente a hidrocarburos, es un mecanismo esencial, entendiendo que los hidrocarburos representan uno de los riesgos más grandes que pudiera tener el entorno ambiental. Entonces, a partir de ahí yo le preguntaría a usted, primero si leyó la minuta, pero en segundo lugar, ¿en dónde encuentra estas debilidades que ninguno de nosotros ve ante uno de los organismos que estamos constituyendo más robustos, mejor fortalecidos y que representan uno de los grandes avances en materia ambiental? Conteste, diputado, por favor. Con mucho gusto. Estimado diputado, fíjese nada más la dimensión de lo equivocado de su apreciación. Me habla usted de que una institución como la Semarnat ha alcanzado su madurez en 18 años. Con todo respeto, diputado, la Constitución norteamericana no pasa de 14, 15, 20 modificaciones en 200 años y aquí la traemos, como dije alguna vez, como colcha navideña con casi 600 modificaciones. Y en lo que va de esta legislatura con cerca de 70. Los procesos de maduración administrativa en las instituciones del mundo, perdóneme usted, pero pasan por siglos, Y hay una cosa en la que usted está profundamente equivocado. Creo que uno de los grandes problemas de las instituciones ambientales es la sobreespecialización. Usted debería de saber, no, espéreme, usted debería de saber mucho más que yo del tema porque han vivido políticamente por años el tema verde. Permítame responderle. La sobreespecialización significaría entonces que vamos a tener una agencia especial para la industria automotriz, para la industria textil y como lo estamos proponiendo para la industria de hidrocarburos. Yo le quiero decir a usted que el gran riesgo de la sobreespecialización es que las decisiones van a ser contradictorias y consecuentemente van a generar mayor corrupción y consecuentemente un debilitamiento de la agencia que ustedes mismos están proponiendo. México no es un estado fallido, pero sí es un estado débil y no vamos a ir a tratar desde una agencia ambiental con hermanitas de la caridad. Vamos a ir a tratar con intereses ajenos completamente al país, ajenos completamente
al país. Lamentablemente esos intereses involucran a algunos de los que están votando esta iniciativa a favor. Continúe, diputado. Tenemos que trabajar más en un diseño administrativo y jurídico más congruente y eficaz. La creación de una agencia creemos que obstaculiza el fortalecimiento de las instituciones ambientales que actualmente están en curso. Creo que decían en esta falta de especificación de la iniciativa que crea la agencia, creo que podría caber aquí una lección de los Romanov, que decían a sus legisladores: hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. No hay que olvidar que la facultad reglamentaria es del presidente de la República, y lo que no esté suficientemente detallado en esta iniciativa tendrá margen, todo el margen, el presidente de la República para definirlo en los términos que más convengan a su visión. Creo que además generará una burocracia onerosa y, como ya dije, duplicidad de funciones. ¿Qué necesidad tenemos de hacer crecer todavía aún más este ya gigantesco aparato burocrático? Por otro lado, creo que la autonomía de gestión, que es uno de los argumentos que se pretende dar en esta agencia, no vale por una razón. Si esta Cámara, fíjense ustedes que tiene una condición soberana, es sometida, derivado del concepto de institucionalidad al que acuden la gran mayoría de los diputados integrantes de esta legislatura. ¿Qué podremos esperar de aquellos funcionarios? La propuesta es, número uno, piénsenla. Necesitamos una agencia ambiental única, como lo tenemos en Estados Unidos, una agencia ambiental única que no solo se encargue de prevenir y resolver los problemas generados por las empresas, sino que también se encargue de la salud humana en aquello que tienen que ver las cuestiones ambientales. Número dos, proponen un consejo ciudadano integrado por representantes de empresas del sector. Es como poner la iglesia en manos de Lutero. Les dejo una propuesta sumamente responsable. El consejo, termino, presidente, yo propongo un consejo ciudadano propuesto en donde el contralor de la institución sea nombrado por la Junta de Gobierno de la UNAM de alguno de sus maestros eméritos. Número dos, que ese consejo esté integrado por representantes de instituciones, no de organismos constitucionales autónomos que también están vinculados a la institucionalidad que caracteriza en esta Cámara. Y termino, presidente, y que el contralor, que haya representantes institucionales del sector empresarial. Finalmente, flexibilizar los mecanismos de interacción con los particulares y especificar las sanciones para evitar discrecionalidad en su aplicación. Gracias a todos por su atención. Gracias, diputado. El diputado Guadalupe Socorro Flores Salazar. La diputada, perdón. Pero antes consulte si se aceptan a discusión. Se me anda olvidando. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado Durazo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. Desechadas. Adelante, diputada. Con su venia, señor diputado. Uno de los momentos más grandes y gloriosos que la historia de México registra fue la defensa férrea de los recursos energéticos
de México hace 76 años y forma parte de la memoria colectiva del pueblo mexicano. Hablar con sentido de responsabilidad de la industria energética en México es tener conciencia de la importancia de un sector considerado estratégico por los beneficios potenciales que brinda en lo económico, en lo político y en lo social. En ese contexto, me permito presentar a consideración del Pleno las siguientes reservas. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su explotación debe hacerse en forma eficiente. En los últimos años, diversas acciones irresponsables han ocurrido en la extracción del petróleo y gas en el país, dañando algunos yacimientos petroleros y afectando el medio ambiente y la salud de la población. Por ello, se propone como reserva incorporar en el artículo 1 que los órganos reguladores tengan también por objeto la visión de fortalecer las finanzas y la producción responsable de los hidrocarburos del Estado mexicano. También se propone como reserva incorporar dentro del artículo 3 que los actos y resoluciones de los órganos reguladores se emitan de conformidad con las políticas públicas del Estado mexicano. Vale la pena recordarles que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son de la nación, que las empresas son del pueblo de México y quien conforma la nación es el pueblo de México. Este pueblo no ha renunciado al derecho de propiedad que le corresponde. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, establece por medio de un documento titulado Directrices sobre Gobierno Corporativo en Empresas Públicas, la diferencia entre Estado y Gobierno. La OCDE enfatiza que el Gobierno no debería implicarse en la gestión pública de las empresas públicas y otorgarles plena autonomía corporativa para alcanzar sus fines. Por esa razón, se propone como reserva el artículo 4 que las funciones de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos la ejerza el Estado mexicano. En síntesis, las reservas que hoy propongo se relacionan con los siguientes puntos críticos. Primero, las compañías petroleras transnacionales serán dueñas del petróleo a través de varias modalidades, de contratos y de licencias. El desempleo aumentará porque Pemex y la Comisión Federal de Electricidad serán desplazadas por empresas extranjeras, como ocurrió hasta inicios del siglo XX. Campesinos e indígenas serán despojados de sus tierras para entregárselas a las grandes firmas internacionales. Segundo, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, ACE, más de 400,000 despachadores, únicamente estamos hablando de los despachadores de gasolina, muchos de ellos ganan 70 pesos al día y tienen contratos colectivos con los sindicatos y podrían ser despedidos con la llegada de las empresas extranjeras, las cuales aplican una política de autoservicio. En la actualidad son 2 millones de mexicanos, contando a las familias que dependen de los despachadores. Tercero, especialistas del Centro de Investigación para el Desarrollo argumentan que aún quedan vertientes en la ley de los entes reguladores, ya que estos podrían verse minimizados por las constantes intervenciones del Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto, continuarán permeando los criterios políticos. Y cuarto, será difícil que la Comisión Reguladora de Energía fomente la eficiencia del sector eléctrico si no puede fijar las tarifas eléctricas que pagarán los hogares. Ante los oídos sordos, la pregunta es, ¿qué sigue después de la reforma? Lo que sigue es la petición por parte de la izquierda, de la sociedad que ama a México y de organizaciones civiles de la realización de una consulta popular para el próximo año. Concluyo, señor presidente. Esta forma de democracia directa constituye un camino real, legal y democrático para que la sociedad trate de revertir la privatización de la industria petrolera y de la energía eléctrica. Quienes defienden las reformas engañan al pueblo mexicano. Las petroleras extranjeras llegan con planes muy agresivos. No llegarán a negociar,
llegarán a rematar. Concluyo con una frase cuya autoría es del escritor, cronista y periodista Galeano. ¿Hasta cuándo los países latinoamericanos seguiremos aceptando las órdenes del mercado como si fueran una fatalidad del destino? ¿Hasta cuándo seguiremos implorando limosnas a los codazos en la cola de los suplicantes? ¿Hasta cuándo seguirá cada país apostando al sálvese quien pueda? ¿Cuándo terminaremos de convencernos de que la indignidad no paga? ¿Por qué no formamos un frente común para defender nuestros precios? ¿Por qué no hacemos frente juntos a la deuda usurera? Es cuanto, señor presidente. Pregunte a la Secretaría si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Desechadas. Don Ricardo Mejía, tiene usted el uso de la voz. Güey. No, de Grandes Ligas. No, son 3, son 5. Son 5 minutos. Pero ponlo porque van a empezar a chiflar. Son 5. Gracias, presidente. Aquí han venido diferentes oradores o desde las curules y han hecho alusión al dictamen con suficiencia, pretendiendo que lo conocen al detalle. Yo diría que si lo conocen al detalle y están aprobando esta serie de atrocidades, quiere decir que son cómplices de la corrupción. Hay que revisar la figura del Consejo Consultivo de los órganos reguladores en materia energética, que nos parece, como lo decía el diputado Alfonso Durazo, un despropósito, una cuestión de cinismo extremo, el que se les pida opinión a los contratistas, a los permisionarios, para hablar de las decisiones que va a tomar el órgano regulador. Esto no solamente convierte a estos contratistas, sobre todo las empresas transnacionales, en juez y parte, sino que es una invitación al tráfico de influencias, al cohecho, al contubernio criminal y a toda la serie de irregularidades que están ampliamente documentados. Nosotros bien podemos definir a este Consejo Consultivo como la mesa de Alí Baba y los 40 ladrones. Y eso es lo que están aprobando, señores de la mayoría mecánica, que haya un consejo que se preste a todo este tipo de negociaciones oscuras. Y parece además una burla, porque la propia ley habla de que los comisionados se tienen que excusar de una serie de actividades, pero al mismo tiempo crean un órgano ad hoc para el contubernio y la corrupción. Yo quiero señalar que todos los casos de corrupción que se han dado en el sector energético y sobre todo los más recientes han derivado de casos que ha documentado la Comisión de Valores de Estados Unidos. Algunos casos, los más relevantes, el caso del fraude de oceanografía con Citibank, que apareció en Estados Unidos. El caso del soborno de Hewlett Packard a empleados de Pemex para vender software y otro material informático. El caso de Evia, que es otro contratista también de Petróleos Mexicanos,
y así podríamos enunciar algunos más. El caso de Siemens, donde Pemex perdió un laudo internacional por más de 400 millones de dólares, pero aquí la constante es que todos estos casos de corrupción no han sido denunciados y evidenciados en nuestro país, sino que han tenido que venir del extranjero porque aquí hay impunidad. Por eso hoy presumir exoneraciones de la PGR o de la función pública causa hilaridad, causa burla, cuando sabemos que Vicente Fox y Marta Sagún manejaban la impunidad, cuando sabemos que Calderón y quienes ocupaban la Procuraduría y los órganos de control prohijaban la impunidad, cuando sabemos que en la dirección jurídica de Pemex, que sigue siendo el mismo director jurídico, se prohijaba la impunidad. Entonces nosotros no creemos en esos certificados de exoneración cuando hay investigaciones amplias que hablan de contratos a familiares, que hablan de beneficios indebidos, que hablan de enriquecimiento inexplicable. Y yo quiero decirles, compañeras y compañeros diputados, que actualmente existen en Estados Unidos más de 30 investigaciones de autoridades de aquel país sobre empresas que han hecho negocios corruptos en México. Y algunas de ellas son Walmart, Hewlett Packard, Siemens, Alstom, entre otras. Y ha sido la ley de actos contra la corrupción en el extranjero que ha permitido que se sigan estas investigaciones. Pero aquí, ¿qué ha pasado en México? Absolutamente nada. Y por eso, señoras y señores de la mayoría mecánica, por eso decimos que tras esta reforma energética solamente vendrá más corrupción y más negocios indebidos. ¿No les preocupa el crecimiento del país que está por los suelos con la política neoliberal? ¿No les preocupa el desarrollo del sector energético desmantelando, como lo han hecho, Petróleos Mexicanos? Lo que van es tras los negocios, tras los moches, tras las comisiones, tras el contubernio. Y cerraría hablando del caso ya varias veces invocado de la empresa Obrascón Huarte Laín, una empresa española que, concluyo, no me corte, presidente, porque estoy hablando de cosas importantes. Esta empresa recibió el mayor número de contratos con Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, y por ahí hay apellidos como Hinojosa y otros que han patrocinado campañas de varios que están aquí. Y ahora, casualmente, es la empresa que ha recibido más contratos de infraestructura en México a partir que Enrique Peña Nieto es presidente. Más de 42,000 millones de pesos. Por eso, señoras y señores, no podemos avalar una ley que crea órganos como este Consejo Consultivo. La cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. ¿Es cuánto? Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas de don Ricardo Mejía. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Se desechan, doña Karen Quiroga, ya no tiene usted el uso de la voz. Por 3 minutos. Con la venia de la presidencia, la integración de los órganos reguladores atenderá indiscutiblemente a los caprichos del presidente de la República,
Los titulares de estos órganos serán quienes decidan e intervengan sobre un tema de suma importancia, como lo son los permisos, licitaciones de exploración y explotación, otorgamiento de contratos, asignaciones. Tendrán información privilegiada sobre los hidrocarburos, situación que por supuesto se presta para que el PRI pueda y tenga con qué negociar en temas de corrupción. Los comisionados que presidan dichos órganos tendrán una amplia gama de oportunidades para vender a la nación. Al mejor postor, aquel que más ofrezca, será la empresa que ganará una licitación. Para aquellos que no hayan leído el dictamen que estamos analizando, que por cierto debe ser de la gran mayoría de los que hoy apoyan este gran atraco, les comento que para la designación de comisionados, el presidente de la República someterá una terna al Senado de la República, de la cual el candidato elegido deberá ser aprobado por las 2/3 partes de la Cámara de Senadores. En caso de ponerse de acuerdo, se presentará una nueva terna y en caso de no ponerse de acuerdo el Senado, será el presidente quien decida al comisionado. Sea cual sea la terna propuesta, se ponga de acuerdo o no la Cámara de Senadores, siempre será el presidente de la República quien ponga sus títeres en los cargos de comisionados, quienes, cabe mencionar, podrán durar en sus encargos hasta por 14 años consecutivos. O sea que el presidente tendrá influencia no solamente en su sexenio. Regresamos al esquema más recalcitrante del presidencialismo, a la centralización del poder más allá de 6 años y que obviamente le dará la capacidad para querer colocar a alguien en su lugar en la silla a la vieja usanza. Apoyándose y cobijándose bajo una aparente autonomía operativa, con un supuesto pero muy truculento apego a la ley, pero que está por demás reiterar que las decisiones de los órganos reguladores serán claras violaciones a cualquier ordenamiento jurídico, toda vez que sus actos y omisiones serán claros atropellamientos al sector energético. Ser comisionado de alguno de los órganos multicitados serán plazas más que peleadas. Será la olla con monedas de oro al final del arco iris, ya que se convertirá en un negocio redituable y millonario. Ser funcionario de dichos órganos, ser diputado, senador e incluso presidente de la República ya no resultará tan atractivo para aquellos que les gusta vivir de las arcas de la Federación. Me es importante mencionar que la razón nos asiste, pero sobre todo la historia nos auxilia. Ver en esta tribuna defender a quien varios partidos representados en esta Cámara demandaron penalmente por enriquecerse y utilizar recursos de Pemex, como el diputado Juan Buenotorio, es algo aberrante. Ver al frente en esta mesa directiva a uno de los hijos de Marta Sagún de Fox, ver a los hermanos Vibriesca con fuero, eso es aberrante, y defendiendo y votando a favor de esta reforma energética. Con todo respeto lo digo, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Es cuanto, diputado presidente. Pregunte la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas de la diputada. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Desechadas. Doña Aliet Bautista, tiene usted el uso de la voz. Por 3 minutos. Luego viene don Roberto López y vamos a pedir que se anuncien los… Pero su grupo parlamentario ya se consumió el tiempo, tiene 3. Compañeras y compañeros diputados, presento esta reserva preocupada por los riesgos que esta ley genera para el debido respeto y la oportuna defensa y garantías de los derechos humanos de todos aquellos que poseen ejidos, que están en algunas comunidades o que son propietarios de tierras, que pudieran ser afectados por la decisión de los órganos reguladores
de otorgar contratos, permisos y autorizaciones de acuerdo con el artículo 33 de esta ley. Lo anterior abre el riesgo de violaciones recurrentes y sistemáticas en las que su interpretación y aplicación inexorablemente tendrá impacto en la esfera jurídica de millones de mexicanas y mexicanos. Así procedo a manifestar mi rechazo al contenido en el artículo 27 de esta ley y que niega la suspensión del acto reclamado en aquellos casos en que los sujetos afectados por los actos u omisiones de los órganos reguladores coordinados en materia energética decidan proteger y hacer valer sus derechos fundamentales a través de la promoción del juicio de amparo por la vía indirecta. Por eso resulta de vital trascendencia que los tribunales jurisdiccionales que velan por el cumplimiento de nuestra norma fundamental estén en la posibilidad de poder resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del o de los actos de autoridad de los órganos reguladores reclamados. Por eso, en el momento procesal oportuno se debe conceder el amparo y la protección de la justicia de la nación a quien así lo haya solicitado. Expuesto lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea una propuesta de modificación al texto del artículo 27 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética con el propósito de establecer, insisto, la procedencia de la suspensión del acto reclamado en cuanto dé inicio a un proceso de carácter constitucional, en tanto el juzgado que resulte competente en función de la materia y del territorio en donde se haya ejecutado no resuelva sobre la existencia o la realización de actos inconstitucionales por parte de estos órganos reguladores. Asimismo, propongo eliminar los párrafos segundo y tercero del artículo en cuestión con la finalidad de posibilitar la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que prescriben las leyes administrativas en contra de los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos reguladores coordinados en materia energética y que se encuentren afectados de ilegalidad. De esa manera, cuando los tribunales competentes, previa substanciación y desahogo del recurso correspondiente, con apego a las formalidades esenciales de la ley, que la ley establece, concluyan si es de confirmarse, se revocará o modificará el sentido de la determinación impugnada. Por otra parte, no puedo dejar de señalar que en realidad interpuse muchas más reservas contra el Consejo Consultivo, que es muy preocupante, por la forma en la que se eligen a los comisionados, por el riesgo que significa la posibilidad de que los órganos reguladores dispongan de los ingresos derivados de sus funciones, lo que podría volverlos mercenarios, por la falta de disposiciones para una coordinación eficiente entre las entidades del sector energético para impulsar una estrategia nacional. En fin, no estoy de acuerdo con estas reformas. Su diseño impide corregirlas con reservas. Habrá que derogarlas por otras realmente adecuadas para el desarrollo de nuestro México y los mexicanos, y no de los extranjeros. Muchas gracias. Gracias a usted. Pregunto a la Secretaría de la Asamblea si se admiten en discusión las propuestas. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Desechadas queden sus términos el dictamen. Don Roberto López Suárez, tiene usted finalmente el uso de la voz en este bloque hasta por 3 minutos. Esta presidencia anuncia a la Asamblea que pasaremos de inmediato a la votación nominal, por lo que ruego a la Secretaría también haga los avisos correspondientes. No debería de darle las gracias, presidente, pero se las voy a dar por educación, aunque usted no la ha tenido con muchos diputados y diputadas del PRD. Aquí estamos a sus órdenes, diputado. Gracias. Ahora sí se las doy. Está todo preparado. La Petrobancada en acción. Ya están saboreándose
¿Cuánto van a sacar para invertir en Pemex o en lo que le puedan llamar? Porque hasta el nombre le pueden cambiar seguramente. Llevamos 4 días donde una y otra. Yo creo que todavía estamos a tiempo, diputados y diputadas de izquierda, de tomar la tribuna entre hoy y mañana para evitar que se consume este atraco a la nación. Pero ¿qué les puedo decir? Todo se preparó. Si ustedes ven los noticieros de los últimos días, las intervenciones de los diputados del PRI y del PAN les dan bastante tiempo, y las intervenciones de los legisladores de izquierda, unos pequeños fragmentos. Tranquilos, no se molesten, no que hay libertad de expresión en esta Cámara. Los órganos reguladores en realidad son una simulación. Todo el procedimiento se lo han saltado. Incluso este formato que se ha acordado, lo que se ha buscado es solamente dar una imagen al pueblo de México de lo que no está pasando. No hay una discusión de fondo. Las observaciones técnicas de procedimientos legislativos que hemos hecho no las toman en cuenta. No nos extraña del PAN, porque se ha dicho una y otra vez, el PAN surgió como un proyecto contra la expropiación petrolera. Y bueno, están cumpliendo con su papel, embarcaron al PRI, ya lo decía el diputado Doval, es incongruente el PRI porque exactamente lo que se les propuso antes, cuando el PAN gobernaba, no lo aceptaban en ese momento y ahora lo aceptaron tal y cual. Y en el caso del PRI, pues deberían de decir con claridad al pueblo de México, estamos privatizando Pemex, la industria eléctrica, el gas. Ya esperemos los próximos días para ver cómo hacen una simulación de que baje la gasolina o baje el gas o las tarifas eléctricas y cómo se disparan después de 6 meses. Van a meter al país en una crisis económica. Como lo dije al principio cuando presenté la moción suspensiva, le aprendieron bien a Salinas y rebasaron al maestro. Ahora van a tener que cargar, como decían algunos diputados de Acción Nacional, con el costo político. Y el pueblo de México se los va a demandar. Ya voy a terminar. Solamente quiero decirles por último, compañeras y compañeros diputados, que deberíamos de reflexionar bien antes de que concluyan este atraco a la nación. Nosotros, particularmente los diputados del PRD y diputadas, vamos a impulsar la consulta en el 2015 y ahí nos veremos las caras. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado, con todo respeto. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si son de admitirse a discusión las propuestas del señor diputado don Roberto López Suárez. Se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa. Desechadas. Procede a la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación en lo particular de los artículos reservados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, y transitorios primero y cuarto de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en términos del dictamen, todos ellos contenidos en el tema órganos reguladores. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de los artículos reservados señalados por el presidente.